Vamos a dar inicio al curso que se denomina La importancia de la información tecnológica en los proyectos de investigación, desarrollo, innovación y transferencia. Como resumen de esta propuesta, lo que se pretende con este curso es brindar herramientas, por un lado, para comprender el rol de la información tecnológica y su importancia en una investigación. Para ello se va a hacer un recorrido sobre todo lo que representa la propiedad intelectual, ¿sí? Y por otra parte, las herramientas de búsqueda de esa información que están disponibles, que son de acceso gratuito, ¿sí? Cómo acceder a las mismas, cómo realizar esas búsquedas y qué información vamos a encontrar en esas bases de datos y cómo utilizar esa información, ¿sí? Obviamente es un curso introductorio, es breve, y bueno, esperamos que sea de utilidad para los participantes. Mi nombre es María de Kuhn, voy a estar compartiendo este espacio junto a mis colegas, que les doy la palabra para que se presenten. Bien, buenos días, mi nombre es Marisa Fernández y soy docente de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en Noverá. Y bueno, voy a estar en este curso compartiendo también con mis compañeras este curso introductorio. Muy buenos días a todos, gracias por la presencia de ustedes, digamos, por el interés que están poniendo. Mi nombre es Miriam Puccini y bueno, también voy a estar colaborando en este curso. Bien. Así que bueno, vamos a arrancar con la primera parte de la presentación, que va a estar a cargo de Marisa. Y bueno, y a medida que vamos avanzando, por supuesto, todas las preguntas las van haciendo, no duden en interrumpirnos, y vamos a ir avanzando con el contenido, y bueno, y vayan preguntando sobre el mismo desarrollo. Así que, bien, arranquemos. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se está compartiendo o no? Sí, Marisa, se ve perfecto. Se ve perfecto, ok. Bueno, yo lo estoy viendo un poquito, un poco cortado a la derecha. Ustedes lo pueden ver o lo ven todo. Yo veo bien, Marisa. ¿Ves bien? Perfecto, Sí. yo un poquito cortado en la parte derecha, quizás por, no importa, de todas maneras creo que vamos a poder ver. Bueno, como ha dicho la ingeniera de Kuhn, hoy vamos a introducirnos en el tema de los derechos de propiedad intelectual, que abarcan una rama del derecho. Ustedes saben que el derecho es uno solo, pero para los fines de su sistematización, de su tratamiento, de su ejecución, se divide en distintas ramas indudablemente. Hoy vamos a hablar de los derechos de propiedad intelectual, y específicamente en el tema de patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, que son de alguna manera los derechos en donde podemos encontrar la mayor cantidad de información tecnológica, pero por sobre todo la información quizás más actualizada de la información tecnológica. Los derechos de propiedad intelectual se pueden abarcar de diferentes aspectos, en diferentes puntos de vista, porque además es demasiado amplio, y por supuesto va a acceder al tiempo de este curso poder tratarlos a todos. No obstante, vamos a hacer una pequeña mención de que si bien los derechos de propiedad intelectual, o sea, propiedad intelectual, ¿qué significa? Quizás simplemente analizando la denominación podemos decir de que
es aquello que de alguna manera le da a una persona, que puede ser física o que puede ser jurídica, como las empresas, le da la propiedad del resultado de la actividad del intelecto del hombre. O sea, por eso se llama propiedad intelectual. Así como somos propietarios de una casa, de un auto, también podemos ser propietarios del resultado de alguna actividad intelectual de las personas. Bien, si bien la propiedad intelectual es una sola, se divide o se clasifican en propiedad industrial y derechos de autor y derechos conexos. Porque justamente ya inclusive dentro del área de propiedad intelectual existen muchas aristas a tener en cuenta. Y entonces se los clasifica agrupándolos de alguna manera por puntos comunes que puedan tener estos derechos. Dentro de lo que es propiedad industrial tenemos a las patentes, a las marcas, diseños y modelos industriales, indicaciones geográficas. Y por otro lado tratamos a el derecho de autor, también dentro, por supuesto, de propiedad intelectual, a las obras literarias y artísticas, a las novelas, obras musicales, ¿sí? Pinturas, fotografías, que quizás en este curso no vamos a poder desarrollar las particularidades de estos derechos, porque la verdad es que es tan exiguo el tiempo, pero que además está enfocado justamente en la posibilidad de obtener información tecnológica y indudablemente de las patentes, de los diseños y modelos industriales, y donde de alguna manera vamos a obtener una mayor cantidad de ese tipo de información. Bien. ¿Qué es lo que se puede patentar? En nuestro país rige la ley 24.481 que de alguna manera regula lo que es patentes y modelos industriales en forma conjunta. Por supuesto que los diferencia, porque son dos tipos de derechos diferentes. ¿Qué es lo que se patenta? Y se patenta un invento, ¿sí? Que puede ser un producto o también puede ser un proceso o procedimiento. Y la propia ley da la definición respecto a qué es lo que se considera una invención. En primer lugar dice, es toda creación humana. O sea, tiene que haber algún tipo de actividad, algún tipo de participación, algún tipo de desarrollo intelectual de una persona para que se pueda producir un invento. Por eso la ley específicamente dice creación humana. Independientemente después, como vamos a ver más adelante, el resultado de esa creación humana, que es el invento, puede ser o puede quedar en manos de una persona física o de una empresa, ¿sí? O sea, una persona jurídica. ¿Cuál es el objetivo? Transformar materia en energía. O sea, de alguna manera busca algún tipo de intervención justamente del ser humano a través de su actividad para poder crear algún tipo de resultado y que a su vez tenga como finalidad el aprovechamiento del hombre. ¿Sí? Respecto a esto se ha debatido muchísimo en muchos ámbitos, en todos los países, en reuniones internacionales, en los acuerdos internacionales, ¿sí? Porque es algo realmente importante el sentido que se le da a la creación humana y a ese resultado que puede ser un invento. Existen distintas posiciones, pero indudablemente todas consideran de que cualquier actividad que nosotros hagamos y que tenga la posibilidad de convertirse en un invento tiene que ser para el aprovechamiento de la sociedad. No es para que lo pueda aprovechar una sola persona, más allá de que después los derechos de exclusividad en la explotación, por ejemplo, se le dé a una persona. Pero el beneficio que pueda resultar de esa actividad humana que termina en un invento, el objetivo de la ley es que tenga un aprovechamiento por la sociedad entera, ¿sí? Bien. También la propia ley establece de que para que
existe un invento, tiene que cumplir determinados requisitos que vamos a hablar después, pero que ya lo introduce en la definición, y es que sea algo nuevo, por eso dice, debe ser novedosa, que no esté comprendida en el estado de la técnica actual, dice la ley, ¿sí? Que es el conjunto de conocimiento que es de público conocimiento en la actualidad, en todos los ámbitos o en cualquier ámbito. Quizás también vale la pena decir de que la legislación argentina no es tan diferente a las legislaciones que rigen en el mundo respecto a propiedad intelectual. Es una de las materias más debatidas, más complicada para poder llegar a acuerdos, porque los intereses y los derechos que cada país se reserva hace que de alguna manera no se pueda avanzar en determinadas cuestiones, justamente porque de lo contrario pues, se podría llegar a lesionar los derechos de la soberanía. Y entonces ahí surgen problemas como, por ejemplo, la validez mundial de una patente que no existe, vamos a ver ahora. Pero en principio, nuestra legislación no es tan diferente a las que puedan existir en Europa o la que posee Estados Unidos, más allá de que quizás los procedimientos puedan ser un poco más ágiles, un poco más diferentes, pero ni siquiera en ese aspecto, ya que, por ejemplo, en Argentina, el proceso para patentar, aunque ustedes no crean, tarda aproximadamente entre 5 años, 6 años, 7 años. Estados Unidos no es tan diferente. Entre 4 y 5 años es el plazo de trámite. Y respecto a lo que se prevé y a estos requisitos esenciales son iguales. Tiene que existir una creación humana, tiene que ser novedosa, o sea, nueva, no solamente conocida en el país, sino que además tiene que ser, esa novedad tiene que mantenerse a nivel global. Bien, si tienen alguna duda, hagan las preguntas, no hay problema. ¿Qué es lo que se patenta? Bueno, ya de la propia definición comenzamos a hablar respecto a qué es lo que podemos llegar a patentar. Pero para eso necesitamos cumplir con estos 3 requisitos básicos, esenciales, respecto a los cuales ningún invento o ningún producto o ningún proceso va a ser patentado si no cumplen estrictamente con estos requisitos. En primer lugar, que sean nuevas. Este requisito se cumple cuando lo que nosotros pretendemos que se nos reconozca como un desarrollo nuestro, como una invención nuestra, no se encuentra en el estado de la técnica actual, dice la ley. Y justamente la propia ley da el concepto de qué es el estado de la técnica. Y dice que es el conjunto de conocimientos técnicos hechos público antes de la presentación de la solicitud. Esto es importante porque hoy en día el conocimiento avanza tan rápidamente que inclusive las empresas que se ocupan de patentar sus resultados están permanentemente muy atentos, porque quizás, fíjense, si el procedimiento tarda algunos años, probablemente la propia investigación de las empresas que inventan o de las personas que inventan avanza, sigue avanzando. Entonces, lo importante es tener en claro esto, que el conocimiento sea nuevo al momento de la presentación de la solicitud, ¿sí? Que puede ser una presentación en la que de alguna manera se pida como algo nuevo, que recién en ese momento se puede o se está dando a conocer, o también de que ya ha sido dado a conocer por el mismo inventor
en el periodo de prioridad, que después vamos a hablar en qué consiste, ¿sí? Y justamente esto se da como consecuencia del avance del conocimiento actual. Antes, y cuando yo digo antes, estoy hablando solamente apenas de 30 o 40 años atrás, que desde el punto de vista legislativo no es nada, ya que hoy tenemos leyes que nos están rigiendo y que tienen más de 100 años. Pero antes justamente podía pasar 100 años para que de alguna manera exista algún tipo de innovación importante o radical, decimos nosotros. Hoy podemos decir de que prácticamente día a día estamos teniendo conocimientos sumamente importantes y que van suplantando a los ya existentes, a lo que ya se encuentra en el estado de la técnica. El avance es mucho más rápido que antes. Entonces, cuando nosotros decimos nueva, estamos hablando de que lo que nosotros estamos pidiendo, que se nos reconozca como derecho y que nos va a dar esa exclusividad, es justamente de ese conocimiento al momento de la presentación de nuestra solicitud. O sea, cuando pedimos a las autoridades de nuestro país o supongamos que sea una empresa que quiera, inclusive, que es una empresa argentina, puede registrarlo en Europa, en Estados Unidos, en China, en Japón. Bien, también como requisito tienen... Un breve comentario, Marisa. Sí. Que es muy, muy interesante lo que estás diciendo en cuanto a esto de la novedad. Simplemente comentar que, porque siempre a veces aparece la confusión de decir, bueno, nuevo, totalmente nuevo, algo que nunca se ha visto, algo que nunca se ha usado, y la cuestión de la novedad en realidad tiene que ver con también la novedad en el uso, es decir, quizás a veces se ven muchas patentes donde justamente lo que se hace es digamos, como ensamblar cosas que ya existían para diferentes aplicaciones y generarle una nueva, digamos, una nueva aplicación que justamente entraña también para lograrlo. Implica una actividad inventiva y resuelve un problema. Y bueno, entonces también la justificación, digamos, de esa novedad muchas veces radica en eso, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy interesante. Justamente en la jornada de ayer tuvimos la conferencia del ingeniero Serrano, que es un graduado de la casa, y, Sí. y él contaba, porque ellos tienen una empresa de robótica en Brasil, Ajá. y bueno, entonces contaban sobre desarrollos que hicieron ahora para sanitización de ambientes, un robot de sanitización, que él decía, bueno, justamente la tecnología que implementaron ahí son cosas que existían en otras aplicaciones, pero es que ellos lo utilizaron y gestionaron, tienen una patente en trámite a partir de ese desarrollo. Así que es muy interesante lo de la novedad, de entender la novedad, qué tan nuevo tiene que ser, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué es nuevo? ¿No? ¿Qué es nuevo? Uh-huh. Porque La innovación no tiene que ser algo nunca visto, sino justamente la innovación puede estar en cómo lo uso, en algo que ya existía y lo apliqué para esto. Entonces, eso es nuevo en una patente. Y uh-huh. obviamente la cuestión de cómo se lo presenta, ¿no? Exactamente, cómo se lo presenta. Y tener en cuenta justamente, fíjate María, que es muy importante lo que decís, la aplicación de esa cosa nueva es importante, porque puede ser algo conocido o quizás hemos tomado de acá, de allá y hemos armado algo nuevo que quizás no es algo desconocido, pero viene a solucionar un problema que antes no se solucionaba de esa manera o no tenía una solución. Entonces, se tiene en cuenta para la novedad también eso, porque no hay que perder de vista de que justamente el objetivo de toda patente es el resultado que tiene que venir a resolver un problema del hombre. Entonces, a lo mejor como vos decís, hay determinados principios, por ejemplo, siempre se dice como ejemplo básico o como ejemplo elemental, no hay invención en la que no se utilice a veces la matemática, por ejemplo. O sea, es algo, o la química,
Entonces, son cosas absolutamente conocidas, pero que aplicado a un producto o a un procedimiento, se puede lograr un resultado que viene a ser la novedad porque justamente viene a resolver algo que antes no se resolvía de esa manera. Entonces, justamente es importante, la novedad de alguna manera no significa que no sean conocidas los elementos o los caminos por los cuales yo llegué a obtener ese resultado. Bien. Otro de los requisitos esenciales es la actividad inventiva, ¿sí? De alguna manera, justamente, lo que se pretende es que, al decir que es un derecho de propiedad intelectual, tiene que ser el resultado de una actividad intelectual del hombre, ¿sí? Y tiene que ser, de alguna manera, un conocimiento, o sea, eso que se logra, ese conocimiento aplicado y por el cual se logra un resultado protegible a través de la patente, tiene que ser un conocimiento que esté un poco más allá del estado de la técnica actual. O sea, cuando nosotros decimos estado de la técnica actual, significa incluso que ese conocimiento no fue advertido por alguien que haya sido versado en la materia. O sea, que haya sido formado, que haya estudiado digamos, ese aspecto del conocimiento. Entonces, tiene que ser un poco más allá, ¿sí? Y por último, el requisito de su aplicación industrial, porque justamente no se pierde de vista de que cualquier resultado protegible de alguna manera tiene que venir a resolver algún problema del hombre, ya sea en la agricultura, en la industria, en la minería, ¿sí? O quizás en las industrias manufactureras que son de transformación propiamente dicha. También, ¿por qué no?, en la de servicios. O sea, tiene que haber la posibilidad de que ese resultado se pueda replicar, se pueda estandarizar y se pueda producir de una manera tal que venga a resolver problemas en el ámbito en el que se desarrolla todo ser humano, ¿sí? Tiene que tener esa aplicación. Si solamente ese invento me da la posibilidad de crear un solo producto, ese invento no va a ser patentable. Por más que sea algo nuevo y por más que haya sido el resultado de un desarrollo intelectual muy elevado y que a lo mejor le llevó años a esa persona poder llegar a ese resultado. Pero no se patentan cosas abstractas, por lo tanto tienen que tener una aplicación en los distintos ámbitos que la ley establece. Bien. Un comentario también a ese, Sí. que en esto también de la aplicación o el hecho de resolver un problema, es importante entender también que se habla de que tiene que resolver algo o que tiene que ser apto para resolver algo, pero no se evalúa, es decir, cuando se evalúa una patente, tampoco se va a evaluar si el desarrollo o el prototipo o lo que se esté hablando lo hace de manera más eficiente o menos eficiente. Es decir, eso no está en duda, no está en discusión y no está en evaluación al momento de presentar una solicitud de patente. Es decir, el nivel de aptitud, digamos, de lo que se propone no se cuestiona, ¿sí? Hay que justificar de qué manera resuelve, pero por ejemplo la eficiencia, que siempre es un ojo crítico, digamos, desde la ingeniería, no está en juego y tampoco está en evaluación, ¿sí? Entonces a veces se ven muchas cosas que uno las mira y dice, ah, pero esto sí puede servir, pero hay otras cosas mejores, no importa, ¿sí? Pueden haber muchas cosas mejores, entonces no está en discusión ni tampoco en evaluación, por ejemplo, la eficiencia, ¿sí? Exactamente. O por ejemplo, a mí me sorprendió una vez que comencé a ver, por ejemplo, la cantidad de corta uñas que existen, patentados. Sí. He visto, por ejemplo, algunas que vienen con un recipiente en donde cae la uña,
algunos que traen una luz, por ejemplo, incorporada para poder ver, y o sea, es novedoso, o sea, cumple con los requisitos de la novedad, con la actividad inventiva, con la posibilidad de su réplica a nivel industrial. Y como vos decís, no se mide la eficiencia, porque yo me puse a pensar, muy lindo, pero, o sea, para mí, en forma personal, ¿no es cierto? Generalmente son actividades, cortarse la uña de una manera rápida, o sea, no vamos a buscar ni la luz quizás, no vamos a buscar el recipiente, sino que queremos cortarnos la uña rápido, o sea, porque vemos desde ese punto. Capaz hay gente que sí, que puede ver, por ejemplo, una persona mayor, que ya no tiene buena visión, que tiene tiempo para sentarse y usar, ¿no es cierto? Entonces, es como vos decís, depende un poco, digamos, de que cumpla con los requisitos independientemente de que después se mida o no la eficiencia, la rentabilidad que pueda dar ese producto, o la competitividad que puede tener en el mercado. Bien. ¿Qué diferencias hay entre patentes y modelos de utilidad? Bueno, también, como les decía, la ley de patente regula en el mismo cuerpo de la ley, en el mismo texto de la ley, lo que son los modelos de utilidad. Y también las define, así como define lo que es una invención, define también lo que es un modelo de utilidad. Y que tiene de alguna manera las características que puede tener una patente, los requisitos de novedad se le exige, tiene que ser algo novedoso, ¿sí? Pero hay aspectos que de alguna manera no se le exige a los modelos de utilidad. ¿Por qué? Porque se lo conceptualiza como una actividad también inventiva del hombre, porque por eso está protegido como derecho de propiedad intelectual, pero de alguna manera simplemente la ley exige de que estas invenciones traigan aparejada una nueva utilidad de algo que puede ser conocido, ya sea en una herramienta, en un instrumento de trabajo, utensilios, como dice acá, dispositivos u objetos conocidos, ¿sí? Siempre que tengan como finalidad justamente la de darle una mejor utilización o una nueva funcionalidad. Fíjense que la figura que está ahí al lado es un cortapluma, creo que se llama, en el que nuestros abuelos quizás no conocían este tipo de objetos. Tenían cortapluma, pero era simplemente con una hoja para cortar. Hoy en día podemos encontrar cortaplumas que se les ha agregado una gran cantidad de funciones al mismo objeto. Entonces, era un objeto conocido, pero ¿qué hemos hecho? Le hemos agregado otras funciones. Entonces, este tipo de objetos se pueden de alguna manera proteger no con patentes, sino con modelos de utilidad. Y esa es una de las grandes diferencias que hay entre patente y modelo de utilidad. En las patentes, nosotros podemos pedir que se nos otorgue la exclusividad de ese derecho cuando el resultado que obtenemos con la actividad inventiva es un objeto o un procedimiento o un proceso. En cambio, los modelos de utilidad solamente protegen objetos. Los modelos de utilidad no son derechos que se otorgan cuando alguien pretende el reconocimiento de un procedimiento. Entonces, ¿por qué? Porque el modelo de utilidad, como la palabra lo dice, modelo de utilidad, una nueva utilidad a un objeto que quizás ya es conocido de base, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias que hay entre patente y modelo de utilidad respecto al objeto que se puede llegar a proteger. Otra de las diferencias, indudablemente, es el plazo. La patente, que implica para quien la obtenga la posibilidad de tener en sus manos durante 20 años la exclusividad de ese conocimiento o de ese resultado que se obtuvo a través
de ese conocimiento aplicado, de esa actividad inventiva, ¿sí? Entonces, la ley le da a esa persona, sea física o sea jurídica, la posibilidad de tener en sus manos la posibilidad de la exclusividad durante el término de 20 años. Ese plazo, ¿desde cuándo se cuenta? Desde el momento en que nosotros nos presentamos en la Dirección de Patentes a pedir la solicitud. A eso se le llama la solicitud. Desde la fecha en que nosotros presentamos esa solicitud, se empieza a contar los 20 años de concesión. Quizás ustedes digan, bueno, pero si el plazo para la concesión de la patente es de 5 o 6 años, todavía no hemos obtenido la patente. Perfecto, pero en este caso la ley habla de un tiempo retroactivo. O sea, si me llegan a conceder, después que termine el trámite, a los 5, 6 años, 7 años, si me conceden la patente, se va a comenzar a contar esos 20 años desde el momento de mi solicitud. Por lo tanto, probablemente voy a tener 15 o 14 años en el cual, si es que todavía no he podido explotar, porque esa es una de las cosas o de la importancia de poder solicitar el registro de una patente, de que una vez que yo solicito, podría llegar a comenzar a producir eso, ¿sí? A utilizar ese resultado, inclusive comercialmente. Quizás no es lo mejor, quizás no es lo conveniente. Desde el punto de vista comercial, probablemente sí, pero hay otras aristas que de alguna manera tienen a favor y en contra esto. A favor en el sentido de que si yo presento la solicitud, entonces mi resultado, mi producto, mi proceso está protegido, porque yo voy a poder alegar de que fui primero yo el que solicité la patente, si es que hay otra empresa u otra persona que quiera utilizarlo de ahí en más. Pero como desventaja está el hecho de que al poner en evidencia, puede ser de alguna manera y fácilmente copiado. Por lo tanto, probablemente pueda llegar a tener dificultades para poder oponerme a esa comercialización de productos que se haga como consecuencia de que tuvieron conocimiento de mi proceso, de mi objeto, cómo lo obtuve, y no voy a tener todos los elementos como para poder oponerme. ¿Por qué? Porque no tengo la patente todavía, porque no soy titular de nada todavía. Si a eso además le sumamos el hecho de que, por ejemplo, yo no sabía de que lo que yo estaba haciendo, lo que yo obtuve, ya lo tenía patentado otra persona, sea física o jurídica, me estoy arriesgando a demandas judiciales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va a surgir de ese procedimiento que se lleva para el otorgamiento de la patente, en el que el Estado le da participación a los terceros y se publica, ¿sí? Se publica a los 18 meses de mi solicitud, mi pedido, y se va a publicar qué es lo que yo estoy pidiendo para que se patente a mi nombre. Y ahí puede saltar una empresa o una persona y decir, ojo, no le pueden patentar si yo ya lo tengo patentado. Y resulta que después se investigan más y yo ya estuve produciendo, puedo de alguna manera estar sujeto a algún tipo de demanda por daño y perjuicios. ¿Sí? Es más, podré decir de que no sabía, perfecto, pero los efectos es lo que de alguna manera me tengo que hacer cargo. Entonces, el plazo de la patente es de 20 años, el de modelo de utilidad es de 10 años, y esa es otra de las diferencias. ¿Sí? Esto pareciera como que es algo simplemente legalista el tema de los plazos, pero tiene una implicancia sumamente importante. Ahora, ¿por qué tarda tanto el procedimiento? En primer lugar, tarda porque el Estado, a través
inclusive de sus científicos, depende de lo que se trata, tiene que probar en sus propios laboratorios de que efectivamente es así como yo digo, de que hay un proceso que yo hice, que lo llevé a cabo y obtuve este resultado, y resulta que esto es para de que esta máquina funcione así, para que de alguna manera se resuelva de esta manera esta situación. El Estado no puede creerme a mí simplemente por mi solicitud y por los papeles que yo le presento. El Estado se tiene que cerciorar de que efectivamente lo que yo digo es cierto o no. Y ustedes saben que una investigación no dura 1 año, 2 años, 3, especialmente cuando son resultados importantes, novedosos a nivel global, duran años. Por lo tanto, también su réplica en laboratorios que dependen del Estado o por científicos que dependen del Estado también lleva su tiempo. ¿Y por qué tienen que asegurarse? Justamente porque durante 20 años me pueden llegar a conceder esa patente y ese conocimiento va a estar exclusivamente en manos de una persona o de una empresa. El conocimiento queda en manos de esa persona y ese conocimiento no se puede utilizar por ese tiempo si es que no hay autorización de esa persona que obtuvo la patente. Por eso es que el Estado tarda de alguna manera en cerciorarse de que lo que yo digo realmente es así, porque está por darme un derecho exclusivo para manejar ese conocimiento. Es como que queda parado ese conocimiento en manos de una persona por el término de 20 años, y que si es que de alguna manera no otorga licencia, no se negocia, que es así, así es. Cuando uno presenta la patente, después vamos a ver el procedimiento, tiene que dar toda la información. Y ese es uno de los grandes, una de las grandes contradicciones, entre comillas, que los inventores ven. Porque son muy celosos y por ahí uno entiende que estuvieron trabajando 10 años en eso y tener que dar toda la información, inclusive fórmula, absolutamente todo tiene que entregar. Porque el Estado, a través de sus organismos y sus científicos, se tiene que cerciorar de que lo que yo digo es así. Pero a su vez tiene que entregar datos personales, de contacto, etc. Es más, en el INPE hay un registro de inventores con todos estos datos. ¿Por qué? Porque justamente tiene que haber, y no se pierde de vista, el hecho de que cualquier invento tiene que servirle a la sociedad. Entonces, si yo obtuve la patente, pero no puedo llevar a cabo el desarrollo porque no tengo dinero para hacer una producción en serie, entonces lo que la ley establece es que las personas, las empresas, la sociedad en general pueda tener conocimiento de qué persona tiene en sus manos ese procedimiento o ese conocimiento y pueda, a través de contratos, poder obtener el uso de ese conocimiento, ya sea para desarrollar ese resultado que a lo mejor el inventor no puede desarrollar porque no tiene capacidad económica, o también para usar como base para continuar con otras investigaciones. Por eso es tan importante el tema de las patentes y los modelos de utilidad, porque el conocimiento que existe en todo esto y desde el momento de la solicitud puede llegar a ser compartido, por supuesto, con convenios de confidencialidad, con inclusive regalías, que es una cuestión económica, ¿sí? Porque al inventor hay que reconocerle su esfuerzo. Pero la idea es que si bien vamos a dar la exclusividad y vamos a cerciorarnos de que vamos a dar la exclusividad, tampoco significa de que exista un derecho absoluto del inventor de guardarse por 20 años esa información. Bien. Un comentario, sí. Marisa.
bueno, reforzando todo esto que dijiste, quizás esta sea una de las cuestiones muy importantes, y bueno, para nosotros que estamos en el ámbito de una institución pública donde la investigación es una de las actividades sustantivas, quizás esto que dijiste por último sea una de las grandes claves de la transferencia de los resultados de la investigación. Y una de las grandes discusiones en el tema de las publicaciones, ¿sí? Porque, digamos, los indicadores de ciencia y tecnología siempre estamos entre el dilema de la publicación, la presión que tienen los investigadores en los organismos de ciencia y tecnología por las publicaciones, y eso tiene que ver con la forma en la que se los evalúa, ¿sí? Entonces, generalmente esas publicaciones inhiben la patente, porque inhiben la novedad. Una vez que se publicó ya se perdió la novedad. Pero por otro lado, la importancia de la patente o de las solicitudes de patente a partir de los resultados de la investigación, justamente son una gran herramienta para que podamos hacer transferencia. ¿Por qué? Y porque una empresa o algún organismo de otro nivel, ¿sí? Para estar interesado en la valorización o llevar al mercado algún desarrollo, necesita tener ciertas garantías en ese mercado de que está invirtiendo en algo que va a generarle una ganancia, ¿sí? Entonces, justamente la valorización de los resultados de la investigación a través del registro entre estos títulos de propiedad es una de las herramientas para lograr eso. Es decir, tenemos este desarrollo, tenemos este título de propiedad en trámite, pero lo tenemos gestionado, entonces le estamos dando al siguiente paso, que puede ser una empresa, que puede ser algún otro organismo de otro nivel, que esté interesado en llevar ese producto al mercado, le estamos dando ya una herramienta de gestión, ¿sí? Y que le va a dar una ventaja competitiva ante la competencia para llevar ese producto. Al revés, que es lo que pasa en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, ¿qué pasa? Se publica, cuando se publica, se torna de dominio público, cualquier empresa lo puede tomar. Entonces nosotros no tenemos exclusividad sobre ese conocimiento. Lo toma cualquiera, lo desarrolla cualquiera, ¿y qué pasa? Las empresas lo toman, hacen el desarrollo, hacen una innovación a partir de eso y patentan. Entonces, eso es lo más grave que nos pasa en la mayoría de los casos, que esas patentes ni siquiera están en Argentina. Es decir, las patentes de muchos desarrollos de las instituciones públicas de Argentina, instituciones como las universidades, como organismos de investigación, se transforman en patentes de empresas multinacionales que justamente están monitoreando esos desarrollos, los toman, innovan a partir de eso, y como no hay una patente, ¿sí? Hacen una innovación, justifican la novedad y patentan. ¿Sí? Entonces es muy importante cuando hablamos de la transferencia, que es uno de los grandes desafíos, y de la valorización de los resultados de la investigación para poder transferir y llegar con ese producto o ese prototipo al mercado, lograr ponerlo en el mercado. Esta es una herramienta muy importante, porque nosotros tenemos que también generar garantías, ¿sí? O atraer de alguna forma a ese siguiente eslabón en llevar ese producto al mercado, y esta es una herramienta que muchas veces, por desconocimiento, no se hace. Y en el ámbito de las universidades y de los organismos de ciencia y tecnología, las publicaciones conspiran, ¿sí? En esto. Entonces, ¿qué significa? ¿No debo publicar? Sí, tenés que publicar, pero antes de publicar tenés que patentar. Entonces, digamos, desde el punto de vista de los grupos de investigación, en la agenda de los grupos y en el cronograma de las actividades, la gestión de la propiedad intelectual de los resultados de la investigación tiene que estar en la agenda. Es decir, no todo tiene que ser una patente. Quizás algo puede ser un modelo, o puede ser un diseño, etcétera, etcétera. Pero tenemos que lograr que esté en la agenda
de los equipos de investigación. Es decir, Exacto. que empecemos a contemplar esto. ¿Por qué? Y porque es importante para la transferencia. Es muy importante para la transferencia. Porque lo que nos pasa generalmente es hacemos en el afán de mostrar lo que hicimos, ponemos, publicamos, ponemos en YouTube, divulgamos los mismos trabajos de graduación. O sea, hay tanto desarrollo hecho, pero esa valorización es importante. Entonces, para eso, y no basta, por eso retomo la importancia, digamos, de estas capacitaciones. No es suficiente con que exista un grupo, decir, bueno, el grupo de propiedad intelectual se va a ocupar. Es necesario que los equipos de trabajo, tanto en docencia, en investigación, en extensión, estén conociendo esto, porque de esa manera pueden alertar a esos equipos de gestión de la universidad para que se ocupen de esto, decir, mira, nosotros logramos esto, ¿qué les parece? Busquen, ¿se puede? ¿Cómo podemos proteger? Entonces necesitamos empezar a hablar de estos temas y necesitamos que todos los grupos empiecen a manejar estos conceptos, tenerlos incorporados, y desde la gestión institucional necesitamos incluir estos temas en la agenda de los investigadores. Es muy importante, de los becarios doctorales, porque, bueno, en esta facultad en particular, todo pasa por el desarrollo tecnológico, o la gran mayoría pasa por el desarrollo tecnológico, y bueno, y estas cosas se nos están escapando, tenemos que empezar a ocuparnos de eso. Entonces yo creo que eso que dijiste por último es fundamental, el por qué, ¿no? El por qué, y tenemos que seguir remarcando el por qué. Y por qué nosotros, que somos, pues decimos, bueno, pero nosotros no somos una empresa, y justamente porque nosotros no somos una empresa, pero nosotros estamos generando todo el tiempo cosas que les interesan a las empresas, pero por para supuesto. interesarle más a las empresas, esto le va a interesar más a las empresas, porque tenemos que lograr decirle a las empresas, mira, tengo esto, y esto está protegido, te podemos transferir, vos te ocupás, lo llevas al mercado, vemos, negociamos, se acuerda, etcétera, etcétera, pero es la forma de tener una porción de algo versus el 100% de nada, que es lo que nos pasa ahora. Tenemos el 100% de nada porque lo largamos ahí, cualquiera se puede apropiar, el estudiante se recibe, se va, busca trabajo, no se ocupa de continuar con eso, el investigador termina el proyecto, inicia otra línea de trabajo, y entonces las cosas van quedando en los prototipos. Entonces ese conocimiento es importante que siga su curso, y esta es una herramienta muy valiosa para que eso llegue al mercado, ¿sí? Creo que es fundamental. Tal cual. Es fundamental, y yo simplemente por ahí, o sea, es tanto lo que se puede hablar de esto, María. Yo siempre tengo y comento un caso que pasó acá en la UNAM, no acá en la Facultad de Ingeniería, en la de Exactas. Un producto espectacular. En base a 3 plantas que son comunes acá en Misiones, una crema cicatrizante que inclusive estaba siendo probado por médicos en Posadas. Se pidió como primer medida la búsqueda, cuando se pretendió patentar, la búsqueda, y resulta que no cumple con el requisito de la novedad. Se perdió la novedad con la publicación que la propia inventora hizo en un congreso en México, que mandó un trabajo. O sea, ella misma hizo perder ese requisito de la novedad. Por supuesto que a raíz de eso se encontraron otros que, si bien la mencionaban a ella dentro de la bibliografía, en realidad ese conocimiento se divulgó y además se polarizó. Entonces, es importante que tomemos conciencia de justamente hacer ese análisis cuando investigamos algo. Podemos tener un resultado protegible, pero además porque es una realidad. No hay contratos
en donde por ejemplo, financian proyectos en donde no se hable de ese resultado protegible. Tenemos que estar acostumbrados, además los profesionales tienen que estar acostumbrados a que ese va a ser una cláusula, una condición de negociación muchas veces. ¿Sí? Y con respecto al tema de que lo que dijiste es cierto, en las universidades está la materia gris. Las empresas saben eso, y lo supieron siempre. Y ahí viene el dilema. Las empresas, las universidades tenemos materia gris y no tenemos plata para el desarrollo. Y tampoco es nuestra función la producción. ¿Sí? Ahora, en las investigaciones se ocupa mucho recurso del Estado. Y cuando digo Estado, estamos hablando de nosotros mismos, porque el Estado se mantiene con nuestros impuestos. Que como vos decís, después las empresas hoy en día están muy pendientes de lo que las universidades están haciendo. Y creo que como nunca, hace algunos años han comenzado a acercarse a las universidades, cosa que antes no lo hacían, porque ellos, si bien tienen la posibilidad económica de desarrollar lo que nosotros obtenemos como prototipo, ellos lo que no tienen es el tiempo, porque una investigación tarda 4, 5 años. Las empresas no tienen tiempo para eso. Y a lo mejor tampoco tienen la posibilidad económica de solventar un equipo de científicos. Entonces, para ellos es mucho más conveniente acordar con quien está haciendo un desarrollo, y por supuesto cuánto mejor si es una universidad. Y son cosas que hay que ver que está pasando, y hay que sacarle de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, el rédito. ¿Por qué? Porque el Estado está invirtiendo en las investigaciones. Y por lo tanto es absolutamente equitativo, justo, que pueda obtener, en concepto a lo mejor de regalías mínimas, pero regalías, para volver a invertir en investigación. Y es como vos decís, las empresas, de alguna manera, que tienen esa finalidad de lucro, que a lo mejor no tienen la posibilidad de hacer investigaciones, están atentos a los conocimientos que surgen de las universidades, y lo van a tomar y van a patentar, o le van a agregar algo, y van a patentar como propio, como desarrollo propio, y eso es lo que hacen muchas multinacionales, y que como vos decías, a veces están patentados inclusive afuera. Entonces, es importante que tomemos conciencia de que el esfuerzo intelectual de las personas tiene que ser protegible si tiene un resultado aplicable a la sociedad, porque eso le costó mucho al Estado, porque si es que estamos hablando, ¿no es cierto?, de los investigadores de la universidad. Eso es algo que le costó mucho al Estado. Y cuando digo Estado, no estoy hablando del gobierno, porque pueden ser este u otro, sino que estoy hablando de nosotros mismos, porque el Estado se solventa prácticamente y exclusivamente de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, es de alguna manera también tomar conciencia de qué manera hacemos eficiente los recursos que nosotros le proveemos a los administradores del Estado, y por lo tanto, pero además, porque a veces tanto esfuerzo, como vos decís, queda en la nada, porque nos vamos para otra línea de investigación, porque en la vorágine de tener que publicar, porque en función de eso nos evalúan, y en función de eso depende. Pero creo que si todos de alguna manera podemos interiorizar estas necesidades, va a salir y va a fluir solo, y vamos a ir encontrando procedimientos, como a lo mejor hay otras universidades diferentes que tienen más estructurado esto, digamos, pero eso no significa que nosotros no podamos hacerlo. No podemos esperar todo de los gestores de la universidad. Somos por ahí quizás una universidad pequeña que no tiene la capacidad económica que tienen otras, en donde sí, un proyecto de investigación tiene que primero pasar por un equipo interdisciplinario para que analiza si esa investigación tener o tiene la posibilidad de obtener un resultado protegible. Quizás nosotros no tenemos esa capacidad,
pero eso no significa que nosotros no podamos hacerlo. El trámite de patente y de modelo de utilidad es absolutamente sencillo, o sea, es simplemente dedicarle el tiempo. No son procedimientos costosos, la información la tenemos en la web totalmente. Bien. Un comentario más aportando a esto es que actualmente en los contratos, cuando se obtiene el financiamiento de alguna línea de desarrollo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también las del Ministerio de Desarrollo Productivo, está incluida la cláusula, es decir, cuando uno concursa algún proyecto, ahora todos los ministerios de la Nación incluyeron una cláusula donde las partes, sea, por ejemplo, la universidad con una empresa dotante que se juntan virtuosamente para realizar ese desarrollo, acuerdan en discutir la protección, ¿sí?, y los porcentajes de los resultados del proyecto. Entonces, no es, digamos, y eso está muy bueno, es decir, de alguna forma esa política pública está forzando a que esté en la agenda, es decir, no nos obligan a decir, al comenzar el proyecto, a decir, bueno, ¿quién va a ser el dueño si hay una patente? ¿Quién va a ser el dueño si hay un modelo, etcétera? No nos dicen qué, pero nos dicen, tienen que acordar esta parte y sí, después hay que presentar el acuerdo, qué es lo que se decidió. Entonces, claro, eso me parece que es muy valioso, es algo que se incorporó en los últimos años y justamente es eso, es forzar a que esté en la agenda de trabajo cuando se inicia uno de estos proyectos de mayor envergadura y justamente que tienen una financiación del Estado, de tener que discutirlo y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque generalmente, ¿qué pasa también en ese tipo de desarrollo? Las empresas necesitan resolver un problema, recurren a un organismo de I+D, se financia, la empresa resuelve, y tampoco quizás, como en la Argentina, tampoco las empresas están muy familiarizadas, no lo hacen o no ven esto como una posibilidad de valorización, entonces tampoco lo hacen. Entonces, digamos que es muy importante que la política pública vaya llevando al sistema hacia esto. Y bueno, y por otra parte quería comentar que en esto de la universidad, justamente mañana va a haber una charla sobre la convocatoria de proyectos y de informes, y justamente los investigadores se van a encontrar ahora con una planilla que es sencilla, es una carilla, es como una declaración jurada del equipo de investigación, donde en los informes de avance de los proyectos se va a ir preguntando, porque ¿qué pasa? Generalmente ocurre que se detectan estas situaciones, como vos mencionaste, de este grupo de investigación que divulgó en un congreso en México, cuando el proyecto está cerrando en los informes finales. Entonces es necesario generar alertas en el sistema en el proceso de investigación, cuando todavía no están hechas las publicaciones, para que se pueda actuar de forma proactiva. Entonces justamente ahora va a aparecer, y por eso hay que explicarlo, uno de los aspectos que se van a comentar mañana en esa charla es por qué se está pidiendo eso, que es una especie de declaración jurada. Entonces, para también trabajar junto con el equipo de investigación, colaborando en detectar, bueno, qué título de propiedad podría ser gestionable en ese desarrollo, e iniciar un proceso de vigilancia tecnológica para lo que está desarrollando ese grupo. Entonces, bueno, son acciones que hay que comenzar a implementar para ponerlo en la agenda, justamente. Exactamente. Así que, bueno, agregando a... Está bien. Sí, no, es algo que es muy importante porque hemos tenido por ahí conocimiento de otras situaciones, inclusive en otras universidades, en el que, por ejemplo, quizás no tanto ahora, pero años atrás, y cuando yo digo años atrás hablo de 7, 8, 10 años, que por ahí quizás no es tanto cuando se trata de investigaciones, al no tener la posibilidad dentro de la universidad de hacer algo, se comenzaron inclusive a ver situaciones en las que los propios investigadores por fuera patentaban a su nombre algunos desarrollos.
Entonces, que también eso es una falta de ética en el sentido de que hemos utilizado, y todos los que investigamos utilizamos recursos de la universidad, desde la luz que utilizamos hasta el espacio físico. Entonces, también hay que pensar que tenemos que proteger los derechos de la universidad, porque si es un derecho protegible y va a tener un resultado patentable, el titular va a ser la universidad, porque eso es lo justo, porque lo que utilizamos desde lo que se utiliza en los laboratorios, la luz, el agua, el espacio físico, es cierto que de alguna manera nosotros ponemos esa materia gris, pero la universidad nos da los recursos como para poder desarrollar eso. Pero también las grandes empresas, hay que ir ya de alguna manera familiarizándose, y por eso, a pesar de que a lo mejor quienes están en este taller no se van a dedicar a la actividad docente universitaria o investigador universitario, se tienen que ir preparando, porque las grandes empresas, generalmente ya hoy en día una relación de dependencia no es la opción para los profesionales. Tenemos que estar acostumbrados, más allá de que eso nos da la seguridad, que uno siempre busca una relación de dependencia, porque bueno, económicamente da una cierta seguridad, pero hoy en día en el mercado laboral, respecto a los profesionales, se busca una locación de servicio, no hay una relación de dependencia. Por lo tanto, los profesionales, los ingenieros profesionales que sean contratados bajo esa relación, van a poder negociar la posibilidad de que si su actividad dentro de la empresa tenga algún tipo de resultado protegible, puede llegar a negociar en su contrato los beneficios que pudieran obtener, porque a lo mejor van a ser contratados, a lo mejor hay quien tiene inclusive una empresa sobre algo, sobre una consultora o la provisión de algo, y que con eso se hace. Hoy en día el desarrollo energético es tan importante, con tantas cosas nuevas que hay. Entonces, también creo que aun cuando se van a dedicar a la profesión, si bien muchas empresas no prevén estas, más allá de que sí ya están, por ejemplo, incorporando en cualquier tipo de contrato las cuestiones de confidencialidad, o sea que de eso no se tienen que asustar. Algunas inclusive hablan de confidencialidad de 10 años después de que haya terminado incluso la relación, o a veces inclusive dicen hasta que el conocimiento se haga público, que puede pasar 20 años. Eso hoy en día estamos incorporando en los contratos. Entonces, aun cuando no exista una relación como investigadores, puede suceder de que en la práctica con las grandes empresas, cuando sean profesionales, los alumnos van a tener que quizás negociar sus propias condiciones respecto a un posible resultado patentable. ¿Mm? Bien. Además de las patentes y además de los modelos de utilidad, tenemos los modelos y los diseños industriales. Con esto están muy familiarizados quienes estudian en la Facultad de Arte, Ingeniería, Diseño Industrial, por ejemplo, ¿sí? Y que no está regida por la ley de patentes, es un decreto ley del año 63, bastante antiguo, que hasta hoy día se da, hasta hoy día rige, digamos, y que también de alguna manera conceptualizó o definió qué son los diseños industriales, los modelos o diseños industriales. Y justamente habla de que no se necesita que sea algo nuevo, sino que simplemente tenga una forma o un aspecto nuevo y ornamental, que se le haya incorporado a algo que ya es conocido, algo nuevo, algo de carácter simplemente ornamental. Y por eso está el ejemplo de la figura que dice allí. Fíjense que tenemos dos sillas. Las sillas tienen una sola función. ¿Cuál es? La de sentarse, ¿no es cierto? No sirven para otra cosa más que para sentarse. Ahora bien, estamos teniendo una silla en la que tiene una función
incorporada, que es la posibilidad de plegar la silla. O sea que no es una simple silla, sino que le hemos incorporado una función y por lo tanto va a ser modelo de utilidad de lo que estábamos hablando hasta recién. En cambio, la otra silla tiene una forma diferente, ornamental. Si nosotros pensamos en la cantidad de diseños industriales que hay, creo que no nos va a alcanzar el día para enumerar. Desde diseños de tazas, de platos, de envases, todo lo que uno comienza a pensar y se puede llegar a imaginar que tiene una forma diferente más allá de que es algo conocido y que sirve para una sola cosa. Por ejemplo, a lo mejor muchos están tomando mate en este momento. Imagínense la cantidad de mates que hay, la cantidad de formas de bombillas que hay, la cantidad de formas de termos que hay. Todo eso es diseño industrial. ¿Por qué? Porque no es algo que es desconocido, es absolutamente conocido, pero que de alguna manera tiene una forma diferente y que lo hace diferente justamente a otros. Entonces, esos son los diseños industriales, que de alguna manera se puede llegar a proteger también, porque alguien tuvo que haber pensado en darle esa nueva forma a esa silla. ¿Sí? Alguien tuvo que haber pensado en las formas diferentes de mates que hay. ¿Mm? Entonces, podemos, por ejemplo, fíjense, imaginar la cantidad de muebles, la cantidad de sillas que puede haber, en la que de alguna manera inclusive podemos combinar distintos derechos como modelo de utilidad industrial. Las sillas de escritorios, por ejemplo, esas que se suben y que se bajan con una palanquita al costado. Eso es modelo de utilidad. ¿Por qué? Porque tiene una función agregada a la silla, pero a su vez tiene a lo mejor una forma ergonometría, digamos. Entonces, de alguna manera también podemos proteger por ambos derechos, por modelo de utilidad, porque incorporaron una función nueva a esa silla, pero a su vez también le han dado una forma, un aspecto diferente a cualquier sillón de escritorio. Bien. Y acá una de las cosas que de alguna manera quería mencionar era que los modelos de los diseños industriales, con respecto a los trabajadores en relación de dependencia, este decreto ley hace una diferencia respecto a las patentes y los modelos de utilidad. En las patentes y en los modelos de utilidad, cuando existe una relación de dependencia, cuando uno trabaja dependientemente, digamos, quizás los alumnos que están y dieron legislación saben la diferencia entre un contrato o una relación de servicio con una relación de dependencia, ¿sí? Entonces, en esos casos, la ley de patente dice de que la titularidad de los resultados protegibles por una patente pertenecen al empleador. Pertenecen al empleador. El caso más concreto es el nuestro, el de los investigadores de la universidad. Nosotros que investigamos y obtenemos algún tipo de resultado patentable va a pertenecer a la universidad, porque es nuestro empleador, porque nos ha proveído de todos los recursos como para que nosotros podamos investigar, ¿sí? Y de alguna manera también en las empresas pasa lo mismo. En las empresas, generalmente, la ley dice que el trabajador que haya sido contratado total o parcialmente para desarrollar determinada actividad y obtenga un desarrollo patentable, implica que de alguna manera la titularidad le va a pertenecer al empleador. Ahora, esto no es tan complicado, porque no es que tenga que decir en un contrato, usted va a desarrollar o va a investigar para tal cosa. No,
Generalmente cuando uno contrata a alguien, lo contrata para un puesto de trabajo y le otorga los recursos y los elementos para desarrollar esa actividad en ese puesto de trabajo. Y si como consecuencia de esa actividad, en ese puesto, en esa categoría, se obtiene algo que puede ser protegible, le va a pertenecer al empleador, aun cuando no exista por escrito que haya sido contratado exclusivamente para obtener un resultado protegible. ¿Está? Por supuesto, hay excepciones. Cuando, por ejemplo, excepciones en el sentido, o sea, no hay discusión, hay relación de dependencia, la titularidad es del empleador. Lo que la ley puede llegar a reconocer al trabajador es algún tipo de compensación económica. Y hace algunas enunciaciones la ley que no son definitivas, porque en la práctica puede o en la realidad pueden suceder, digamos, otras situaciones. Pero en primer lugar dice la ley que podría llegar a tener el trabajador algún tipo de compensación económica en el caso de que los beneficios económicos, la rentabilidad que le dio al empleador ese resultado obtenido por el trabajador, realmente excede lo normal. Y ahí vamos a ir a la pelea. La ley es bastante ambigua con esos términos. Y seguramente, si realmente es algo importante y la empresa realmente obtiene grandes ganancias, es muy probable que terminemos en un juzgado discutiendo justamente cuándo los beneficios exceden lo normal. ¿Sí? También en el caso de que, por ejemplo, hay situaciones en las que el trabajador, y yo podría decir, como dice la ley, el profesional, lo dice, o sea que los alumnos en algún momento van a ser profesionales, dice la ley, cuando los profesionales o los trabajadores en la actividad normal dentro de una empresa vayan adquiriendo conocimiento y práctica, ¿sí? Propias, pero que utilizan algunos recursos, solamente algunos recursos dados por la empresa. Si bien la titularidad, al principio decíamos de que cuando el trabajador recibe directivas y utiliza todos los recursos de la empresa, pertenece al empleador, en estos casos la ley establece de que la autoría podría ser la del profesional. ¿Sí? No obstante, decimos que de alguna manera, disculpen que justo acá sonó, me olvidé de poner en silencio. ¿Sí? En esos casos, la ley le podría dar la posibilidad al trabajador de poder hacer de alguna manera uso de esa posibilidad que tiene de reclamar para sí la titularidad de ese invento. No obstante, seguramente vamos a terminar también en alguna discusión judicial, porque la ley en su conjunto es bien claro al respecto. El dueño es el empleador, es el dueño de la empresa y generalmente cuando contrata a personas no va a renunciar fácilmente a, de alguna manera, esa posibilidad de ser titular. Bien, otra de las posibilidades que habla la ley también respecto a los trabajadores es que cuando los trabajadores fuera del lugar de trabajo desarrollan alguna actividad, ¿sí? O un taller en su casa, por ejemplo, pero que está de alguna manera relacionado a la actividad o al conocimiento que pudo haber adquirido en la empresa, la ley le da la posibilidad a el trabajador a ser el titular
¿sí? Porque no tiene nada que ver con su actividad o con su puesto que lo hace dentro de la empresa, pero sí la posibilidad de que el empleador invoque que el conocimiento adquirido fue en la empresa y por lo tanto reclame no la titularidad, sino el derecho de explotación. En el término dice de 90 días desde el momento en que se produjo el invento. Y ahí viene otra gran discusión que siempre terminará seguramente en una acción judicial. A veces las leyes no tienen conceptos muy definidos y muy determinantes, como en este caso, por ejemplo. Determinar cuándo fue la invención es sumamente difícil. Y ese plazo de 90 días también es importante porque se tiene que establecer desde cuándo se tiene que comenzar a contar. Y seguramente los intereses, si son encontrados, uno va a querer contar desde un momento y otro desde otro momento. Pero bueno, lo que es de alguna manera importante que se tenga en cuenta es que en las patentes y en los diseños industriales los resultados protegibles pertenecen al empleador cuando hay una relación de dependencia, a diferencia, y por eso me gustaría que, y lo señalé acá, a diferencia del diseño industrial, en el que de alguna manera el decreto ley específicamente dice absolutamente lo contrario, de que aun cuando exista una relación de dependencia, esos diseños industriales pertenecen a sus autores, y por lo tanto tienen el derecho exclusivo de explotar lo que significa desarrollarlo, venderlo, licenciarlo, etc. ¿Sí? Bien. Este es un ejemplo de diferencia entre una patente, modelo de utilidad y diseño industrial. Una simple virome, dicen ustedes, de que es una sola cosa, y en realidad no es una sola cosa. Acá existió la conjunción de varias actividades inventivas del hombre. En primer lugar, la virome. ¿Sí? La virome que fue patentado, ustedes saben de que el inventor es un argentino, en realidad un argentino naturalizado, de nombre Ladislao Viró, así era el nombre, ¿sí? Era extranjero, nació en Budapest, pero se radicó en Argentina y se naturalizó en Argentina. La mayor parte de su vida vivió acá. Fue autor de más de 20 inventos, entre ellos máquinas, entre ellos una parte de un motor que le vendió la General Motors. Fue inventor de perfumes y de otras maquinarias. Y entre ellos, inclusive maquinarias para ser utilizada en el ámbito de la salud. Y entre ellos inventó la virome. Ustedes saben que antes de esto se utilizaba las lapiceras con cartuchos a tinta. Pero como verán, el sistema de la virome, que es lo que va adentro de la virome, ¿sí?, es lo que de alguna manera fue una gran invención. Y por lo tanto se considera que fue en su momento un resultado patentable. Ahora, por fuera, nosotros vemos un estuche transparente que tiene determinadas líneas que ayudan al agarre, ¿sí? Y por lo tanto, de alguna manera, un diseño diferente. Tiene, de alguna manera, un diseño industrial. ¿Por qué? Porque tiene unas líneas, en este caso, no sé si ustedes pueden ver, acá yo tengo otra virome diferente que tiene un botoncito acá que hace que la pluma entre y salga. Esto es exactamente lo mismo. Estamos teniendo una función
por lo tanto es modelo de utilidad, porque le agregamos una función a la virome, y por fuera a su vez tiene un diseño totalmente diferente al que están viendo en pantalla. El modelo de utilidad del capuchón, ¿por qué? Porque le agregó una función a este elemento. Lo mismo que este que yo estoy apretando acá, que le agregó una función a la virome. ¿Sí? Bien, entonces, en una simple virome estamos viendo cómo existieron desarrollos o actividad inventiva, pero que se puede proteger de diferentes maneras. Y fíjense que además de esto, podemos proteger otra cosa más, que es la marca. Viromes Vic, Viromes, bueno, no sé las marcas, pero la más conocida, por ejemplo, es Vic, eso es una marca. Entonces, un objeto puede ser protegido de diferentes maneras, ¿sí? Y en este caso vemos cómo, en principio, puede ser protegible por cuatro derechos absolutamente diferentes, porque la patente va a ser por 20 años, la exclusividad, un modelo de utilidad, que es el capuchón, durante 10 años, que significa que si yo me pongo a fabricar virome y quiero ese capuchón, porque a lo mejor a mi producto le va a ir bien, yo me tengo que contactar con el dueño que obtuvo ese certificado de modelo de utilidad y preguntarle cuánto me va a cobrar por utilizar el mismo modelo de su capuchón. Que no hay ningún problema, nos ponemos de acuerdo, hacemos números, si a mí me conviene, utilizo el mismo modelo, me da la licencia como para poder fabricar eso y lo incorporo a mi producto. ¿Sí? Bien. También es de mencionar que en Argentina el 29 de septiembre es el Día del Inventor y que justamente se estableció esa fecha en conmemoración a Viró, que nació un 29 de septiembre. ¿Sí? Falleció en los años 80, no recuerdo bien el año, pero no hace tanto que ha fallecido. Un gran inventor argentino de que a lo mejor no se le hace mucha difusión y que a lo mejor tendría que tener una mayor difusión. Bien, la territorialidad y la prioridad son dos elementos fundamentales. La ley establece, no solamente en la ley argentina, todas las leyes establecen la territorialidad. ¿Qué significa esto? Significa justamente que si yo solicito que se me otorgue una patente, un modelo de utilidad, un diseño industrial, significa de que si me lo otorgan, yo voy a tener protección respecto a lo que he creado solamente en el territorio del país que me otorgó esa patente, ese modelo de utilidad o ese diseño industrial. O la marca, ¿sí? Está muy relacionado al poder de soberanía de los países, pero a su vez indudablemente también a que hay algo que no se pudo todavía resolver, que son las cuestiones económicas que implicaría el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos reconozca que si yo patento algo acá en Argentina, ninguno de sus habitantes, o Europa, o China, o Japón, puedan fabricar y por lo tanto tengan que venir a negociar sí o sí conmigo. O sea, de eso se trata, de que de alguna manera, si se obtiene una patente de validez internacional, en ningún lugar del mundo se va a poder utilizar o hacer o desarrollar eso si no vienen primero a negociar con nosotros. Y por supuesto, los países y los grandes países, especialmente como Estados Unidos, países europeos o japoneses, que por ahí si uno se pone en el lugar de ellos, o nos ponemos nosotros también en nuestro lugar, no tiene tanta contradicción en el sentido de lo que significa investigar y obtener un resultado patentable. Significa esfuerzo, significa cuestiones económicas y por lo tanto
todos quieren tener esa posibilidad de proteger, por lo menos en su territorio, el esfuerzo y los recursos que se han destinado a determinada investigación. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ser conscientes. Patentar en Argentina no significa que voy a tener la protección o se me va a reconocer esa patente en otros países si es que yo no hago también la inscripción en los respectivos registros de esos países. Las grandes empresas, inclusive las grandes empresas argentinas, porque nosotros tenemos muchas empresas muy importantes, depende del tipo de investigación, patentan primero en otros lugares y después en Argentina. ¿Y esto por qué? Acuérdense de lo que hemos hablado. Cuando uno solicita la patente, tiene que entregar toda la información. Absolutamente todos los pasos, los procedimientos, las fórmulas, los pesos, los colores, todo. La sustancia, las proporciones, etc. Entonces, cuando uno quiere de alguna manera proteger y el invento realmente es algo muy importante, conviene su patente indudablemente en otros países, especialmente los más desarrollados, que es donde existe la mayor posibilidad en que frente al copiado de mi patente lo puedan desarrollar tranquilamente. Pero no es esa tampoco la mentalidad que uno tiene que tener cuando desarrolla algún tipo de actividad inventiva, porque uno tiene que ser consciente de las propias limitaciones. Entonces, si una empresa, por ejemplo, desarrolla en Argentina algún tipo de actividad y no puede, porque no se tiene la capacidad económica de contratar a gestores que generalmente son profesionales que le van a hacer el trámite en otros países. Ahora, hay que analizar el costo y además si tiene de alguna manera validez en el sentido de que solamente estoy con posibilidades de poder solamente fabricar acá, no tengo posibilidades de fabricar o de exportar a otros lugares, ¿sí? Entonces, en principio, la territorialidad implica eso, que la protección es solamente en el territorio en donde inscribo, ¿sí? Por supuesto que hay empresas que sí pueden proteger en todo el mundo, ¿sí? La territorialidad está muy ligada también al principio de la prioridad. El principio de la prioridad, y esto hoy en día tiene mayor vigencia que nunca, más allá de que ya se estableció en el primer convenio internacional sobre propiedad intelectual, que fue en el año 1880 y algo, imagínense, en el que participaron 10 países en París. Ya en esa primera convención se habló de este derecho de prioridad. ¿Qué significa esto? De que si, por ejemplo, yo presento una solicitud acá en Argentina para poder patentar algo, y resulta que en diciembre me entero que en Brasil están presentando lo mismo para patentar. ¿Qué es lo que dice esto? Que yo puedo ir a Brasil, hacer valer mi prioridad. ¿Por qué? Porque yo presenté antes que esa solicitud en Brasil, ¿sí? Y por lo tanto lo presenté antes, en el plazo de un año, atrás, en este caso van a ser 4 meses, y puedo oponerme tranquilamente al reconocimiento en Brasil de ese presunto inventor. Al revés es exactamente lo mismo. Supongamos que venga alguien o cualquier otra persona de acá, de Argentina, presenta una solicitud de patente posterior a la mía, ¿sí? Yo puedo presentarme a oponerme a esa solicitud si yo pruebo que en el plazo de un año hacia atrás de esta segunda solicitud, yo hice un pedido o una solicitud de patente.
¿Esto qué implica? Y esto es importante. Así como la territorialidad, la prioridad también es reconocida a nivel mundial. Y por eso di el ejemplo de Brasil. Esta prioridad yo la puedo hacer valer en otros países también, porque en la mayoría de las legislaciones existen estos principios de territorialidad y de prioridad. Bien. Y acá vamos a hablar un poquito respecto a la titularidad. ¿Quién es el inventor? ¿Quién es el dueño de la patente? ¿Quién tiene derecho a explotar? En primer lugar, los que pueden solicitar la patente pueden ser una persona física, como nosotros, o también pueden ser las personas jurídicas. Que pueden ser nacionales o pueden ser también extranjeras, y de hecho es así, ¿sí? Imagínense, nosotros tenemos, por ejemplo, empresas internacionales que prácticamente ejercen el monopolio en todo lo que sea semillas, por ejemplo, como Cargill, Monsanto, que son empresas internacionales que han patentado sus productos, sus semillas en todo el mundo, ¿sí? Y son empresas extranjeras que por lo tanto hacen valer sus patentes. En primer lugar, la ley dice de que se presume que es inventor quien solicita una patente. Y por eso es que también la información de nuestros proyectos, de nuestras investigaciones, tienen que tener cierto resguardo, ¿sí? Esa es una gran diferencia respecto al derecho de autor, que a lo mejor no vamos a tratar indudablemente que acá, pero probar que uno es autor de una obra a veces es mucho más fácil que probar que uno es el inventor de algún tipo de objeto o procedimiento técnico, ¿sí? ¿Por qué? Porque para quien sea versado en la materia y es advertido y toma contacto con la documentación, con los procedimientos, entonces es fácilmente decir yo inventé. Ahora, si además le dicen, bueno, a ver, desarrolleme, y el que sabe va a saber explicar eso. A lo mejor no se dio cuenta en ese antes, pero si tiene esa información lo va a poder hacer. En cambio es mucho más difícil si frente a un conflicto le digamos a una persona que no tiene el derecho de autor, a ver, escriba algo o vuelva a realizar la escultura o lo que sea. No significa que no pueda pasar, pero de alguna manera el derecho de autor, más allá de que hoy en día se hace mucho plagio con los textos, también de alguna manera es más fácil de probar, digamos, que cuando se toma contacto con una documentación que contiene información técnica, y si llega en manos de alguien que es versado en la materia, va a saber explicarlo, va a poder desarrollarlo, y por lo tanto podrá presentarse él solicitando la patente. Y por eso hay que cuidar y hay que poner en resguardo esas informaciones, que a veces nosotros los investigadores no tenemos en cuenta, y lo tenemos sobre el escritorio, y lo tenemos en cualquier armario. Entonces, también el orden de la información y el cuidado es sumamente importante. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice la ley, se presume de que el inventor es quien solicita la patente. La autoridad no va a salir a investigar si realmente el que presentó la solicitud es el verdadero inventor o no. No le corresponde. Únicamente podrá considerarlo en el caso de que se presente un tercero y de alguna manera cuestione la calidad de inventor. Pero en principio el que se presenta con el formulario de solicitud es el inventor, ¿sí? Bien. Pero también podemos tener al titular de la patente, que puede coincidir o no con el inventor. ¿Y esto por qué? Porque a lo mejor, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los trabajadores, ¿sí? De los trabajadores que tengan una relación de dependencia, tienen derecho a que se los mencione como inventores, más allá de que no van a ser titulares de la patente. El empleador
va a ser el titular de la patente, ¿sí? También podemos establecer, o a veces sucede de que quien solicita la patente en calidad de titular menciona quién es el inventor, porque a lo mejor hizo algún tipo de contrato, capaz compró la idea, compró el desarrollo de esa investigación, porque se puede, esos son negocios que se pueden hacer a través de simples contratos, ¿sí? No está prohibido cederle, transferirle el conocimiento a alguien, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Si hay una persona que sabe que no va a poder llegar a patentar a su nombre o no tiene capacidad de infraestructura o económica como para poder desarrollar, a lo mejor puede negociar muy bien esa actividad inventiva y ese resultado protegible y puede de alguna manera vender a través de un contrato, ¿sí? Entonces, la calidad de inventor puede ser alguien diferente al del titular de la patente, ¿sí? A veces pueden ser la misma persona, pero no necesariamente. Y el caso de los trabajadores con relación de dependencia es el caso más concreto. También, por otro lado, tenemos al titular de la explotación. O sea, podemos tener a un inventor, podemos tener al titular de la patente, pero puede ser, por ejemplo, otra persona quien realmente explote y que tenga el derecho exclusivo de poder fabricar ese producto inventado. Es un poco lo que nos pasa a las universidades, ¿no es cierto? En el que a lo mejor, si hay un desarrollo conjunto con alguna empresa, nosotros podemos ser los titulares de la patente o cotitulares. Acuérdense, estamos hablando de derechos. Nos van a dar un título en el que van a decir que somos propietarios de eso. Por lo tanto, como una casa en el que hay 2 condóminos, también se puede ser cotitular de una patente. Pero ¿qué pasa? La universidad no solo que no tiene dinero a veces para el desarrollo, pero tampoco tiene el objetivo de desarrollar o de producir algo. Por lo tanto, si lo hace con una empresa privada, van a ser cotitulares y esa empresa privada se reserva el derecho exclusivo como titular de la explotación, ¿sí? Y va a pagar seguramente algún tipo de regalía simplemente. Por lo tanto... Comentario, Marisa. Sí. Que es muy interesante lo que estás comentando, en el sentido de que esta clase de, digamos, todas estas posibilidades de figuras dentro del esquema, justamente permite o facilita pensar en el mecanismo, digamos, de explotación después de eso, ¿no? De dejar los caminos abiertos, porque, digamos, en el caso de la universidad, si no se desarrolla, por ejemplo, una empresa, una startup, a partir del desarrollo para llevar el producto al mercado, justamente lo virtuoso es asociarse con alguien que tenga interés de llevar el producto al mercado, y si después pudiese ocurrir de que el producto general puede exceder a la capacidad de ese socio, justamente, la tenencia del título de propiedad les permite a ambos negociar con futuros socios un licenciamiento, ¿sí? Es decir, todo este abanico de herramientas que se abren para la transferencia a partir de la titularidad por parte de la universidad, justamente ponen en valor ese producto tecnológico, ¿sí? Ese producto o ese proceso, sea cual fuera el resultado. Tal entonces, cual. Todos, digamos, todos los acuerdos son posibles, pero se tienen que hacer antes. Se tienen que hacer. Creo que esa es la gran importancia de lo que estás diciendo. Es decir, se tiene que hacer antes, hay que pensarlo, no hay que, uno no tiene por qué tener decidido de quién va a ser, si todavía no sabe el producto cuando está realizando el proyecto, pero sí hay que pensarlo, porque entonces una vez que está escrito y una vez que se registra, y si se llega, es decir, imagínense el escenario que tenemos nosotros de decir, bueno, se gestiona una patente. Al principio del curso Marisa comentó que tarda por lo menos 6 o 7 años como mínimo. ¿Qué pasa en 6 o 7 años con los grupos de trabajo? Y bueno,
un montón de gente ya cambió sus intereses, entonces decir, bueno, cuando llegó el título, y bueno, entonces esto está bueno porque decir, bueno, imagínate que dentro de 7 años sale el título de la patente del proyecto que estamos desarrollando ahora. Perfecto, entonces pensemos ahora cómo lo vamos a manejar. Posiblemente el grupo ya esté trabajando en otra cosa o no. Entonces, si hay una empresa asociada, si no la hay, ¿sí? Si estamos dentro del grupo, estamos trabajando en que se desarrolle una empresa para que lleve ese tipo de productos. Entonces, son herramientas muy valiosas que permiten justamente después interesar al sector privado en esos desarrollos, ¿sí? Pero la cuestión del tiempo es muy importante, porque digo, eso lo tenemos que estar pensando ahora cuando estamos haciendo el proyecto, y pensar que el resultado de esto, si bien el derecho se genera cuando se presenta, la patente tarda 6 o 7 años en cualquier país. Entonces, hoy tenemos que estar haciendo una prospectiva a 6 a 7 años y dejar los caminos preparados. Abiertos. ¿Sí? Exacto. Porque además, fíjense, vos hablas de 6 o 7 años del proceso, pero nos va a quedar todavía 14 años por delante, en el cual seguramente el conocimiento avanzó, en el que seguramente a lo mejor de lo mismo que nosotros hicimos podemos, con alianzas estratégicas, con la concesión a alguien, avanzar en ese conocimiento y obtener inclusive patentes adicionales. Porque el conocimiento no queda quieta y no podemos pretender que durante 20 años hagamos lo mismo. Es más, es absolutamente anticompetitivo eso, e indudablemente no va a ser así. Entonces, yo creo que hay que estar pensando en forma permanente, bueno, a ver, tampoco pensar yo solamente soy el titular y quiero ser el titular. No, ¿para qué? Necesito, además, los contratos vencen al año, o sea, más allá de que a lo mejor ahora me pareció que tenía que hacer esto, perfecto, los contratos vencen. Entonces, perfecto, en 2 años vamos a renegociar, o en 2 años me voy a aliar con otro, y el conocimiento avanza. No podemos pretender que ese conocimiento patentado dure los 20 años, porque no va a ser así. Y una de las ramas que más vemos esto es el tema de los software, por ejemplo. Cada 6 meses es algo increíble los cambios que hay en los software. Es más, fue uno inclusive que más presiona a nivel mundial, inclusive Estados Unidos, y por supuesto después se replicó en todos los países, el hecho de que los software, si bien están desarrollados por las personas, las empresas no podían ser titulares. Ahora, ¿qué pasó? Empezaron a proliferar a nivel mundial, e incluso en nuestro país, que tenemos un concepto elevadísimo por la gran producción de software que tenemos, empezaron a hacer presión, e indudablemente nuestra ley también la receptó, en el sentido de que sean las personas jurídicas, las empresas, porque existen empresas que se dedican exclusivamente a desarrollar software. Entonces, en donde no pueden tener, o sea, pueden tener personal en relación de dependencia, pero generalmente los profesionales, a veces por decisión propia o porque económicamente trabajan en varios lugares, no quieren esa relación de dependencia, y por lo tanto los empleadores no se podían asegurar la titularidad. Por lo tanto, se crearon empresas y obtuvieron el reconocimiento legal. Por lo tanto, hoy las empresas que se dedican a los software son los titulares de las patentes, de los software que producen. Pero los software se modifican cada 6 meses. Esto es para ver de cómo el conocimiento avanza. Y si bien al principio han sido reconocidos exclusivamente por el derecho de autor, no se podía patentar directamente los software, no se podía patentar porque la propia ley decía. Y todo esto es muy nuevo. Fíjense que nosotros antes del 98 no teníamos dentro de la ley de derecho de autor, la 11723, se incorpora en el año 98 recién el derecho de autor de quien desarrolla un programa de computación, dice la ley. Antes, cualquiera se podía apropiar de esos programas y utilizarlos sin que el creador pudiera hacer absolutamente nada. A partir del 98 sí,
porque se le reconoce el derecho de autor. Pero ¿qué pasa? El conocimiento en todo lo que sea la informática ha crecido tanto, y no solamente acá, a nivel mundial, en donde indudablemente Estados Unidos fue uno de los primeros países que comienza a receptar patentes cuando se trata de software. ¿Por qué? Porque no había leyes igual que nosotros, no existía una legislación, porque también reconocían como derecho de autor, en Europa exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Comenzaron a plantearse casos judiciales y jurisprudencias muy importantes que dieron lugar justamente a que se analizara la situación y que se pudiera reconocer el derecho de patente frente a un software. ¿Por qué? Porque el conocimiento es demasiado rápido. Entonces, hoy en día en Argentina también hay una resolución del año 2012 que es similar, igual a todas las que se han sancionado en otros países, como consecuencia justamente también de esto, de que de alguna manera, si bien no se va a reconocer el derecho de patente a un simple programa de computación, sino que lo que se exige es un resultado técnico. Y nuevamente las leyes hacen hincapié en que el resultado es importante. Hay toda una guía que se tiene en cuenta para la evaluación de los software. Un simple programa de computación no va a ser patentado, se puede proteger por derecho de autor. Ahora, cuando se trata de desarrollos de software que tienen un resultado técnico que significa que va a dar solución a un problema, como por ejemplo máquinas que están totalmente controladas, por ejemplo, para hacer un control de calidad, entonces ya no solamente estamos teniendo un programa de computación, sino que además estamos teniendo un resultado técnico aplicable a la industria. Entonces, en esos casos podrían llegar a ser patentados los software. Pero ¿por qué surge todo esto? Y porque el conocimiento no queda quieto. Por lo tanto, hay que estar abierto cuando se trata de patentes y no pensar que porque yo obtuve una patente, ese conocimiento va a quedar absolutamente quieto durante todos los años en que yo tenga la exclusividad. Es más, fíjense que inclusive la propia ley de patente dice que si a los 3 años, desde el momento, o sea, contados a partir de que yo obtuve la patente, o sea, pasaron los 6, 7 años de trámite, me dan la patente, y yo dejo pasar 3 años o más, y no hago ningún tipo de desarrollo, entonces cualquier persona puede venir a solicitar el uso de esa patente. Si prueba que yo no estoy haciendo uso de esa patente. Por supuesto, se van a tener que establecer las condiciones económicas, porque no es que no se le va a reconocer al titular de la patente sus derechos. Los tiene durante 20 años. Ahora, se le puede obligar a otorgar la licencia si es que él no pone o no utiliza o no desarrolla ese invento. ¿Por qué? Porque nuevamente la ley hace hincapié en que el resultado protegible de las patentes tiene que dar algún tipo de solución o tiene que servir a la sociedad. Entonces, no se le va a negar el carácter de titular de la patente, pero sí se le va a obligar a tener que otorgar la concesión a ese tercero que está interesado, ¿sí? Por supuesto, fijándose los derechos de regalías para el inventor o el titular de la patente. Si no se ponen de acuerdo, lo puede directamente, el INPI lo hace, va a citar a las partes y el INPI establece el monto en función de toda una investigación que a nivel de mercado hace, la posibilidad de producción de quien solicita, porque va a depender de la cantidad de producto que quiera producir, y el valor de mercado del producto, ¿sí? Y el INPI establece el monto de las regalías. Por supuesto que no es la última instancia, porque las partes pueden recurrir a la justicia si es que no están de acuerdo. ¿Está?
Pero en principio ya la propia ley, fíjense que le da esa posibilidad para evitar justamente de que el que es el titular de una patente durante 20 años no haga nada. Porque esa no es la idea tampoco. Al contrario, tiene que servir a la sociedad y a lo mejor incluso ser la base como para seguir investigando, seguir mejorando y seguir dando mejores soluciones a las personas. ¿Mm? Bien. Buenísimo. Entonces, Marisa, quizás software, vamos a ir cerrando por acá porque ya estamos en tiempo y tiene que iniciar ok, el otro curso. está bien. No, como última cosa, los software se pueden de alguna manera proteger por 3 derechos. El de patentes ahora a partir del año 2012, pero por supuesto es restrictivo, no tiene que ser un simple programa de computación. Se puede entonces proteger por patentes cuando tengan ese resultado técnico, en la mayoría de los casos por derecho de autor, ¿sí? Y también ahora se incorpora el diseño industrial de la página web. O sea que también, si tiene un software y a su vez tiene, digamos, la presentación del software, tiene a su vez diseñado una página, también lo puede proteger por diseño industrial, ¿sí? Entonces va a tener a lo mejor un mismo desarrollo investigativo, puede tener por 20 años una patente, 10 años, derecho de autor, que es durante 70 años, o sea, y tener la del diseño industrial, que son 5 años. Excelente. Bien. Buenísimo. A todos los participantes en el curso, vamos cerrando por acá hoy. Queda habilitado el chat para las consultas. No sé si hay alguna consulta, Miriam, No, María, hasta ahora no hay ninguna consulta en el chat. Buenísimo. Bueno, entonces está habilitado en el chat del Facebook las condiciones para matricularse en el aula virtual, porque entonces ahí ya vamos disponiendo el material de consulta y después las consignas para el trabajo. Y bueno, nos veremos mañana a las 8 de la mañana por este mismo canal, ¿correcto, Miriam? Sí, perfecto. O sea, otra vez, digamos, van a poder acceder por el mismo link del Facebook. Ah, perfecto. Bueno. Buenísimo. Bueno, hasta mañana. Buenísimo, hasta luego. Hasta mañana, Chao, hasta y mañana, gracias gracias a todos los que participaron. Bien.